de Dios, si usted que se está conectando, ya sea a través de radio, televisión, internet o aquí en la iglesia local, le saluda como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la iglesia Centro Cristiano Todosanto, desde la hermosa ciudad de Hanford, en California, la ciudad deseada y no desamparada. Y hoy vamos a tomar un tema muy hermoso, y es: vuélvenos, dígalo conmigo, vuélvenos a visitar. Deseo tomar como cita principal allá en el Antiguo Testamento, el libro de Éxodo, en el capítulo número 2, versos 11 y 12. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días sucedió que, creciendo ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, ¿qué hizo? Mató al egipcio. ¿Y qué más hizo? Y lo escondió en arena. No sé si alguna vez usted ha oído hablar de esta parte. Yo sé quién es Moisés y yo sé que pasó eso, pero ¿qué significa? Es lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Incline su corazón. Señor Jesús, habla mi vida, ministra mi corazón. Hoy yo anhelo escuchar tu voz. Tú conoces la palabra que necesito. Espíritu Santo, toma control. Quiero que me transformes en este servicio de clausura. No quiero salir igual, sino renovado, lleno de ti. Ayúdame, Señor, a abrir mis sentidos espirituales y prestar atención a lo que tú me vas a decir. Y el pueblo dice: puede tomar asiento aquí en la iglesia. Hemos venido a la clausura de fresca unción con una expectativa, con hambre de que Dios nos hable. Yo no sé a qué he venido, pero yo vine a oír palabra de Dios. Yo vine a alabar a Dios. Y Dios, si usted quiere que Él le hable, le va a hablar. Pero cuando Dios habla, usted tiene que tener cuidado en hacer lo que Dios pide. Amén. Y hay un ejemplo en la Biblia que nos va a dar más luz en cuanto a lo que vamos a hablar hoy. Dios visita la ciudad. Eso fue el tema que nosotros estábamos reflexionando el viernes. Pero hoy Dios dice que nos va a volver ¿a qué? A visitar. ¿Y por qué nos va a volver a visitar? Porque muchos ya dejaron a Dios. Muchos piensan que están con Dios, pero lo han dejado hace mucho. Y el ejemplo que voy a traer es un ejemplo que todos conocemos, y es la vida de ¿quién? De Moisés. Y en la vida de Moisés hay muchas áreas donde el Señor quiere hablarnos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere ahondar en nuestro yo, ahondar en nuestra vida, ahondar en nuestra alma. Moisés fue un siervo de Dios, todos lo sabemos. Nosotros conocemos bien lo que Dios hizo a través de su vida. Y vamos a recorrer un poquito qué es lo que hizo. Acuérdense que Dios primeramente hizo grandes maravillas con su vara. Lo que Él no podía, Dios lo hacía. ¿Ven? Luego que convirtió la serpiente, dice que vio el acontecimiento más grande que nunca ha visto en la tierra, 10 plagas a una ciudad, a la ciudad más grande del mundo, a la potencia más grande. Dios con su poder sacó con un brazo fuerte a su pueblo. También Él vio directamente que se abrió el mar y todos pasaron en seco. Y luego de eso dice que les dio maná, y cuando no tenían agua, Dios dijo de que le pegara a la peña y le pegó. Cuando Dios dijo que le hablara, le habló. Y cuando desobedeció, pues el castigo le llegó también. Porque todos nosotros, amén, somos hijos, y como hijos Dios nos corrige. Pero también
nosotros podemos ver que Moisés fue aquel que pidió, ¿verdad? Codornices, el Señor las bajó, maná del cielo. Fue un hombre usado por Dios. Él recibió la palabra de Dios en el monte. Y cuando bajó, salió a ver a sus hermanos con un rostro diferente, porque estaba en la presencia de Dios. Ese es Moisés. Ese es el Moisés que todos conocemos. Pero también no se le olvide que Moisés era tan humano como usted y yo, lleno de virtudes, pero también de errores. Y ahora quiero que vayamos, hermanos, a explorar qué es lo que pasó con este personaje. Váyase al capítulo 1. Había una ley, Éxodo capítulo 1, en la cual el rey Faraón había dicho de que ya no quería más que los hijos de los hebreos nacieran, por lo tanto tenían que morir. Y si usted lee conmigo el verso 15 y el verso 16, deseo que usted vea la ley que se promulgó en aquellos tiempos. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y le dijo: cuando asistas a las hebreas en sus partos y veas el sexo, si es hijo, ¿qué dijo? Matarlo. Y si es hija, entonces que viva. Pero dice que ellas no le hicieron caso al edicto del rey y siguieron, ¿verdad?, trayendo a luz. Pero algo pasó. Cuando llegó a oído del Faraón, lea conmigo el verso 22. Dice que Faraón se enojó y mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija perseverará la vida. Yo puedo considerar a Moisés un niño, un bebé milagro. Moisés fue uno de los pocos que sobrevivió a esa ley, a ese edicto. ¿A quién se parece Moisés en su nacimiento? A Jesucristo. En Jesucristo también hubo un edicto de que mataran a los niños, y venía del rey. Y por eso nosotros vemos que desde que nació Moisés traía un propósito. Usted y yo, desde que ha nacido, ha traído un propósito. Y ese propósito, hermanos, es grande ante Dios. Pero miren, su madre y su padre dice que ellos decidieron que esconder la criatura, pero solamente ¿por qué? 3 meses. Y cuando ellos decidieron hacerlo, el niño ya no podía estar escondido. Tenían que hacer algo, enfrentar algo. Y Moisés vio de primera mano qué es estar en la cobertura de Dios, qué es estar bajo la sombra de sus alas. Y yo le voy a decir esto: si su vida está escondida en Cristo, es porque su vida tiene bendición. Pero si en su vida hay encubrimiento, Dios no va a estar ahí. Todo lo que Dios cubre, lo bendice. Dios en el Edén cubrió todo lo que existía, y Adán y Eva estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Quiere decir que si nosotros estamos desnudos delante de Dios, amén, nuestro sentimiento va a ser que no vamos a estar avergonzados, y eso que vamos a estar cubiertos por el Señor. La chiquina gloria de Dios se hacía presente una vez al año, allá en el lugar santísimo, pero todo el año pasaba como en sombra, en oscuridad. La sombra de Cristo, la sombra de Dios cubriendo nuestra vida. Aunque no lo veas, no significa que no existe, que no está. ¿Cuántos sentimos la presencia del Señor?
Y cuando los padres de Moisés vieron a este niño, dijeron: este es un niño milagro, no puede morir. Pero no era decisión de ellos, es decisión de Dios. Dios es el que da y quita la vida. Moisés, hermanos, estuvo escondido en la presencia de Dios. Y cuando estamos escondidos en la presencia de Dios, hermanos, aunque hay oscuridad, no tenemos miedo, porque nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Y nuestros hijos, como Moisés, hermanos, son herencia de Jehová. Por lo tanto, Dios va a tener control de sus vidas. Y esto que había él nacido, no nació en un tiempo malo. Es lo primero que el enemigo nos hace ver. Tú naciste en el peor momento de mi vida. ¿Cuántos padres le han dicho así a los hijos? Pero Dios te dice: tú naciste en el mejor momento de mi vida. Dios quiso que nacieras, y es un propósito eterno, porque usted no se va a quedar aquí. Yo me voy a ir con Él. ¿Cuántos dicen amén? Y el plan de Dios era que la hija de Faraón lo tomara, lo adoptara por hijo y que creciera allá en el palacio. ¿Pero por qué? Porque Moisés tenía que aprender el conocimiento de los egipcios. Él necesitaba instruirse, porque así como Pablo fue instruido en la letra, Moisés fue instruido en todo. Y dice la palabra que lo hacía bien. Era poderoso en palabra y acción, Moisés, cuando estaba de príncipe. Pablo era poderoso en palabra y acción cuando estaba en la letra. Pero eso no le ayudó. Amén. Eso no le ayudó. Probablemente él sí supo que él tenía una misión. Y esa misión era tan grande y especial que Dios le preservó la vida. Porque él supo que esa mujer no era su madre. Él supo quiénes eran sus hermanos. Porque la palabra de Dios habla acerca de eso. Quiero que se vaya, por favor, al libro de los Hechos. Y deseo compartir el capítulo 7, porque aquí nos abre más el entendimiento de la palabra. El verso 17 en adelante. Voy a dar lectura y usted va a leer lo que es el resumen de lo que estamos hablando, porque es necesario que usted vea la historia. La historia se hizo para contarla, se hizo para que usted viera evidencia de que hay un Dios poderoso. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía José. Este rey, usando de astucia con ese pueblo, nos maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Escuche bien, desde el tiempo de José estaba esa ley. Usted piensa que desde el tiempo de Moisés, no, desde el tiempo de José. ¿Y qué más dice ahí? En aquel mismo tiempo, ya recorrido el tiempo, nació Moisés. ¿Y qué dice la palabra? Y fue agradable a Dios. La vida de Moisés estaba en los planes de Dios, como está la tuya, como está la mía. Cuando nosotros nacemos, somos hijos de promesa, porque nosotros hemos sido dedicados al Señor. Y cuando nosotros venimos, aunque el enemigo se oponga, nosotros tenemos la bendición de Dios. Y luego dice que fue criado 3 meses en casa de su padre. Yo no sé si usted está entendiendo, pero el número 3 es tan simbólico como cuando nosotros hablamos que estamos aquí predicando. 3 años duraron los apóstoles con Cristo. Amén. Nosotros estamos hablando que el número 3 es simbólico. 3 días estuvo Cristo en la tierra y luego resucitó. 3 meses
se le bastó a Moisés tener la cobertura del Padre para poder estar 40 años sin ellos. ¿Está entendiendo esa parte? Que nosotros no sabemos, pero Dios en su misericordia sí lo sabe. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón le recogió y le crió como a su hijo. Y fue enseñado a Moisés, escuche bien, en toda sabiduría de los egipcios. Yo no estoy en contra de que mi hijo sea profesional. Moisés era un profesional, tenía sabiduría, conocimiento, eso es bueno. Pero sin Dios no llegas muy lejos. Amén. Es lo que estamos hablando acá. ¿Y qué más dice ahí? Y era poderoso. Escuche bien. Yo conozco tantos profesionales que son respetados por su palabra y por sus obras. Ay, el ingeniero, ay, el doctor, ay, esto, ay, lo otro. Y nos maravillamos de ellos. Ese era Moisés. Pero Dios no se alegra, hermanos, en eso. Dios permite que nosotros conozcamos la ciencia para que después le glorifiquemos más. Amén. Dios permitió que él conociera esa sabiduría, porque un día, al igual que el apóstol Pablo, iba a desecharlo como basura. Amén. Y él podía decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué pasó al paso del tiempo? ¿Qué dice el verso 23? Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, escuche bien, pues Moisés era un príncipe y tomó 40 años para que pasara algo en su vida. Dios te está hablando. Van a venir etapas en tu vida que te van a marcar un antes y un después. Tú no puedes quedarte en el ciclo pasado. Tú tienes que entender que Dios te está marcando un antes y un después. En la vida de Moisés pasó eso. Y le vino al corazón el visitar ¿a quién? A sus hermanos, los hijos de Israel. Después de 40 años se le ocurre visitar a sus hermanos. Él ya era un profesional. ¿Qué dice la palabra? Que su palabra y sus obras eran poderosas. Yo tengo influencia. A mí me respetan. Lo que yo digo es orden. Y él dijo: pues ahora es cuando yo puedo liberar a este pueblo. Hoy es el tiempo. Hoy es cuando lo voy a hacer. Imagínense. Le despertó el interés de sus hermanos. Y el verso 24 dice: y al ver que uno era maltratado, lo defendió e hiriéndole al egipcio, vengó al oprimido. Pero si usted lee el verso original, el verso 12, ¿qué dice? Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, ¿qué hizo? Mató al egipcio y lo escondió en la arena. Miren el escenario. 40 años tenía Moisés. Le dio a él por visitar a sus hermanos los hebreos y dijo: yo ya soy un príncipe, yo ya tengo estudios, mi palabra y mis obras son las que mandan, así de que yo voy a hacerlo a mi manera. Y vio injusticia y él puso su justicia. Y cuando puso su justicia, todo lo hizo ¿qué? Mal. Se le ocurre pues a Moisés ponerse el ego. Y se le ocurrió, se le hizo fácil matar a un egipcio y vengar la muerte de uno de sus hermanos. La pregunta es: ¿ustedes creen que esa idea vino de Dios? No. Fue un impulso del corazón de Moisés. Y ese impulso
era porque así reaccionaba en la sabiduría que había aprendido. Ojo por ojo, diente por diente, yo tengo influencia, yo te acabo. Eso es lo que había aprendido y eso es lo que hace. ¿Se fijan? Él pensó, yo lo hice de la mejor manera y la mejor intención. Pero eso le ocasionó un problema grave. ¿Qué dice el verso 25? Escuche bien, yo quiero que usted me diga a mí, si este Moisés de 40 años discernía lo que estaba haciendo, o el pueblo que estaba esclavo discernía más que él. A ver, dígame a mí. Pero él pensaba que sus hermanos iban a comprender que Dios le iba a dar libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. ¿Cuántos de nosotros nos ponemos el papel de Cristo? Yo soy el samaritano, yo soy Cristo. Sin mí no pueden hacer nada. Olvídate, hijo. No has leído la palabra de Dios. Moisés había aprendido de la sabiduría de los egipcios. ¿Quién es el que estaba falto de entendimiento? Porque aquí yo veo que Moisés a sus 40 años no discernió la visitación de Dios. Tú puedes ser muy usado, hijo de promesa, o que Dios te haya dado algo. Pero si tú no entiendes este mensaje, vas a seguir igual perdido. Y vas a seguir diciendo que en el nombre de Dios haces las cosas y está dañándote a ti mismo y a todo el mundo. Y Dios no comparte su problema. Amén. Hay una acción que debemos de notar que hizo Moisés. Aquí el verso 12 me dice que lo escondió en la arena. Y cuando él escondió en la arena eso, él salió ese día como un héroe. Así le va a pasar a todos los que se metan con mi pueblo. Así no es. A lo mejor él dijo, estoy cumpliendo el mandato de Dios. Pero ¿qué pasa, hermanos? La palabra de Dios dice que vino Moisés y vio a todos lados y dijo, bueno, pues ya hice lo que hice, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo voy a esconder. Ahí escondemos nosotros. Y nosotros nos vamos como que nada pasó. No pasa nada. Entonces, hermanos, cuando algunos están en el yo, lastimosamente siguen sirviéndole a Dios. Lastimosamente nosotros creemos que estamos haciendo bien y no. ¿Y qué más dice aquí? Yo amo al Señor y todo está bien, pero esto está tan lejos de la realidad que pasa muy seguido muchos que nos adelantamos. Primer principio de gloria en nuestra vida. Probablemente tengamos motivaciones correctas, pero el resultado va a ser una acción incorrecta. Amén. Yo lo hice porque pensé que era lo mejor, darle de palos a tu hijo hasta acabártelo, y lo mandaste al hospital. Eso no era lo mejor. Maldecir a tu hijo, eso no es lo mejor. Decirle a alguien de que se va a morir, eso no es la mejor intención, hermano. El resultado va a salir ¿qué? Mal. Amén. Entonces, todo lo que hagamos de esa manera no viene del Espíritu. Y voy a poner ejemplos. Muchos líderes que están en lugares de iglesias o lugares donde están liderando personas, desean mantener a sus fieles contentos y por eso comienzan a cambiar la palabra y esconden la palabra. Y dice el pastor, bueno, pues
un poquito aquí, un poquito allá, para que no se me enojen. Al cabo, poquito a poco lo voy soltando. Y la palabra que tiene el pueblo está en la arena. Porque hay mucha palabra que tú no quieres que te confronte Dios. Y el pastor no te la va a decir. Porque el pastor está igual. Entonces, tú vienes a un lugar donde no te dicen tu verdad, porque así está. Ahí me siento a gusto. No. Hay jóvenes que están haciendo cosas incorrectas delante de Dios. Hay salmistas, músicos que están en sus afanes y están escondiendo su vida privada, y lo que quieren dar a entender lo dan a entender, y lo demás no pasa nada. Y eso, hermanos, va a traer problemas. Otros se comen al prójimo en chismes y crean destrucción. Otros son egoístas, otros ambiciosos, otros seducen o están metidos en la pornografía. Otros les gusta el juego de azar. Pero todo esto lo escondemos en la arena. Nos gusta esconder eso. Y cuando lo ven, nos preguntan: ¿cómo estás, hermano? Bien. Y yo digo: bien mal, ¿ah? Bien perdido. A ver, estás bien alejado de Dios. Nadie quiere decir que está mal. ¿Por qué? Porque a nadie nos gusta que nos confronten. Usted trabaja de más porque le gusta el dinero, no porque tiene que trabajar. Ya eso dice: bueno, al cabo le habla al pastor, o pues ahí llego cuando tenga que llegar, al cabo, porque ahí se arregla, no hay problema. Pero eso sí, hay tiempo para la tienda, el cine, el gimnasio, para todo, porque lo entierro y llego el domingo y como que nada. Cuando quiero voy a la iglesia y cuando no, también. La iglesia de hoy usa mucho el método de Moisés. La iglesia de hoy le encanta cubrir su pecado en la arena. Moisés pensó que él se estaba viendo grande. Y cuando nosotros hacemos una mezcla de religión y profesión y te lo tomas, eso te va a caer pesado. Amén. ¿Por qué? Porque Dios y el mundo no se pueden unir. Pero cuando tú haces las cosas a la manera de Dios, Dios es glorificado. Dios es glorificado. ¿Cuántas veces queremos vivir nuestra vida a nuestra manera? Desde pequeños tenemos nosotros una manera de hacer las cosas. Y desde pequeños nos hemos dado buenos trancazos, rajadas y de todo, porque somos así de tercos, obstinados, desde pequeños. Y desde pequeños hemos sabido de que si seguimos así, nos vamos a hacer daño. Amén. Y no está bien. No está bien. ¿Qué dice la Biblia? ¿La paga del pecado? ¿Qué le pasó a Moisés? Cuando Moisés supo de que todo estaba bien, de que había hecho justicia, se fue a su casa, pues resulta que al día siguiente, fíjense, ni le duró mucho. Al día siguiente que descubren el muertito. A ver que no lo supo hacer, ¿verdad? Necesitamos ponerle más arena, ¿no? No lo supo hacer. Y cuando se vio descubierto, lo primero que hizo es que tuvo algo que las personas tienen cuando son descubiertas: temor. Hay un pánico, hay temor, un temor de confrontar su realidad. Y por eso nosotros no queremos enfrentar eso. Al contrario,
queremos seguir igual. Por eso el verso 25, Hechos 7:25 dice que él pensaba que sus hermanos comprendían lo que él estaba haciendo, pero ellos no lo habían entendido así. ¿Ven? Muchos, lo que pasa es que se saltan las bendiciones de Dios. ¿Saben qué son las bendiciones de Dios? Las listas, mismo. Tú vas a ser procesado, tú vas a ser encarrilado, tú te quieres saltear esa materia en tu vida espiritual y quieres andar de ungido. No trabaja así. Tú no puedes andar de ungido si no tienes comunión con Dios. Eso no trabaja así. ¿Y quién lo supo de primera mano? Es que yo soy el que ve milagro. Soy el que canta, yo soy el que predica, yo soy esto, yo soy el otro. Yo no estoy oyendo a Dios, yo estoy oyendo yo. Y eso es imposible, hermano. Amén. Entonces, quieren andar de ungidos. Y él no quería esperar en el tiempo de Dios. Nada de eso. Porque la formación de Dios, hermanos, comienza desde que te llama. Nunca va a ser la misma escuela, porque la materia tuya es diferente a la tuya, porque tú eres único. Y para Dios, Él tiene una materia especial para que tú la entiendas a tu manera, a tu ritmo, porque no todos aprendemos igual. Sé de que Dios ya tiene un manual para tu vida, pero ese manual no lo quieres pasar. Ese manual, como dijo este varón, ¿verdad? Que cuando lo comí, dijo el profeta, ¿le supo qué? Y luego en el estómago, ¿cómo le supo? Ay, yo no quiero eso. Yo quiero nomás que me digan que yo estoy bien, que Dios es amor. No, hermano, no es así. Entonces, deseamos nosotros buscar de Dios, pero cuando nosotros no nos afirmamos, comenzamos nosotros a esconder cosas y se hace una avalancha y comenzamos a esconder y a esconder y a esconder, pero un día todo eso se va a descubrir, todo eso va a salir a luz. Y Moisés, hermanos, lastimosamente había estado en la escuela de los egipcios, no en la escuela de Dios. Y cuando tú estás en la escuela del mundo y no en la de Dios, y viene un problema grave a tu vida, eso que has escondido, te vas a sentir miserable, te vas a sentir peor que nada, te vas a sentir sin rumbo, sin brújula, sin norte. Pero aquel que tiene confianza en Dios, esa persona viene cada día y se rinde al Señor. Amén. Se viene al Señor. ¿Qué es lo que hizo Moisés? Cuando se vio descubierto, lo primero que hizo fue huir. Huyó al desierto. Porque Faraón, aunque él era el hijo adoptivo, no le iba a perdonar que había matado a un egipcio. ¿Y qué le tocaba a él? Muerte. Y él, cuando huyó, comenzó a correr y a correr y a correr, y algo le alcanzó. Cuando tú estás en una situación en donde no tienes el norte en tu vida, vas a huir y vas a pensar que huyendo de tus hermanos, huyendo de tu problema, vas a alcanzar paz, pero algo vas a escuchar. Moisés comenzó a escuchar un sonido que es difícil de dejar, y es el sonido del silencio. Cuando estás solo, es el sonido que viene a tu vida, y ese sonido duele. ¿Y por qué duele? Porque comienza a venir un proceso a tu vida, una película que te va a recorrer, y Dios te hace comenzar a ¿qué? Meditar. ¿Qué es lo que hiciste? Amén.
El sonido de la meditación te va a hacer que te calles. El que tanto gritaba se va a tener que callar. El que tanto decía se va a tener que humillar. El que tanto profilaba va a estar oyendo solamente esa voz del silencio. Y esa voz tendrá a revisar, a escudriñar tus caminos. Y es una voz que te dice que hay que volver a las sendas. ¿Qué pasa, en segundo lugar, cuando piensas que Dios ya no está en tu vida? Cuando pienso que estoy vacío, que ha llegado el fin. Nosotros vemos que Dios no quiere nada con nosotros. Y es feo sentirse sin norte, hermano, sin brújula, ¿qué hacer? ¿No te ha pasado que comienzas tú a querer decirle algo a alguien, pero no puedes? Porque no sabes si esa persona está peor que tú. Y no sabes, y te envuelve ese sonido del silencio. Es que Dios te está procesando para que tú finalmente descubras tu pecado y se lo des a Dios. Amén. Es la única manera. ¿Te has llegado a preguntar? ¿Será verdad que tengo ministerio? ¿Será verdad que yo puedo servir para Dios? ¿Será verdad que estoy en el lugar correcto? Uno desde pequeño, como les dije, tiene ideas que terminan por lastimarlo, porque uno es aferrado. Así me criaron y así soy. Bueno, pues, síguete lastimando. Síguete lastimando. Las cicatrices que se hizo Moisés en su vida espiritual fueron muy profundas. Tan profundas fueron que él ya no quiso regresar. No podía regresar. Así de difícil es cuando el enemigo gana y nos arranca. Fueron llamadas de Dios perdidas, porque él se sentía que había perdido absolutamente todo. Y llegó el tiempo en donde él sentía que ya Dios ya no estaba con él, porque él había fallado. Entonces Dios comenzó una segunda etapa en Moisés, año 41 al 80. Esos años Dios comenzó a orquestar algo en su vida. Como el alfarero, Dios comenzó cada año a arar esa tierra, cada año a moldear su carácter, cada año a decirle: reconoce por una vez en tu vida que estás mal. Y hay gente que no quiere. ¿Y por qué se tarda tanto, Dios? Porque tú no quieres confesar tu pecado. Le tomó 40 años a Moisés entender que él no iba a poder rescatar el pueblo de Dios. Escuchen, es tremendo, ¿no? Cuando nosotros llegamos a la conclusión que llegó Moisés: ok, Señor, no es cosa de mí, es cosa de ti. Esa es tu manera, Señor, no esa es mi manera. Amén. Aprendió a darse cuenta de su error y de esperar que Dios le rescatara. Ahora él estaba listo a que Dios lo volviera a visitar. ¿Tú estás listo a que Dios te vuelva a visitar? Porque Dios nunca se ha ido de ti. Dios nunca se ha apartado. Aún en los momentos más difíciles, el Señor ha estado con nosotros. Cuando uno pasa un quebrantamiento,
la primera señal que has sanado es que comienzas a ser humilde. Algo comenzó a hacer Dios en él. Comenzó a trabajar 40 años. Que para cuando lo llamó, él estaba así por graduarse, hermanos, en una maestría de humildad, a grado tal que Dios lo coronó y le dijo que era el hombre más humilde de la tierra. Quiere decir que la humildad de Moisés no se la dio cuando subió al monte, la procesó. La procesó. Amén. Entonces, llegamos a Éxodo capítulo 3, verso 1, cuando Dios por fin se acerca a él y dice que apacentaba a Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, donde llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. En esos 40 años, ni aún las ovejas le pertenecían a Moisés. Su situación económica era como un pobre, más pobre de los pobres de ese tiempo. Moisés estaba en el nivel más bajo de la sociedad, en bienes, en economía. Pero ¿qué dice aquí? Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio una zarza que ardía y la zarza no se consumía. Para Moisés fue otro día más. Sencillamente algo pasó. Escuche bien esto. Cuando Dios te va a volver a visitar, Dios te va a poner algo que te va a llamar la atención, porque tú no vas a buscar a Dios, Él te va a buscar. Y lo que le llamó la atención es que esa zarza comenzó a arderse, pero no se consumía. Dijo, pues esto no es, ¿cómo es esto? Amén. Entonces él vio algo diferente. ¿Y qué buscó Moisés? Buscó una respuesta. Por fin él estaba listo de acercarse a Dios. Llamó la atención Dios y comenzó a quitarse el silencio. La etapa donde Dios nos procesó va a acabar, y Dios va a querer hablarnos otra vez. Amén. Quiero que por favor marque en su Biblia este texto, Isaías 54. Si usted va a predicarle a alguien y no tiene mucho tiempo, predíquele esto. Escuche bien. Ustedes que son salmistas, evangelistas, lo que quieran, no tienen mucho tiempo, predica esto solamente. Y predícalo porque es necesario que entiendas lo que Dios te quiere hacer. Fíjate bien lo que dice la palabra de Dios. Por fin Moisés escuchó a Dios. Y dice aquí la palabra, Jehová el Señor. Si buscan crearlo conmigo, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabra alcanzada. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Va a llegar un día en que tu familia, tu amigo, esa persona que nunca ha oído de Dios, de tanto estar escuchando sabiduría, va a despertar su oído. Cada mañana dice que Isaías proclamaba la palabra de Dios como sabio. ¿Y qué es ser sabio? Hablar la palabra. Y nosotros vamos a tener, y esto tenemos que pedírselo a Dios: Señor, dame un oído de sabio. Señor, que yo pueda diferenciar lo que es tu palabra y lo que es el hombre. Que yo pueda diferenciar cuando tú me estás hablando y rendirme a ti. Yo no sé cómo se sintió Isaías, pero se había sentido privilegiado. Pero algo pasó en Isaías. Cuando él proclamaba la palabra, como dice Apocalipsis, ¿verdad? En el capítulo 1, verso 3, de que hay una triple promesa: el que lee,
El que oye y el que guarda. Si él leía la palabra, si él oía la palabra, él se estaba ministrando. Si tú comienzas a hablarle a la gente de Dios, el primero que estás oyendo eres tú. Amén. Y aquí la palabra nos va a hacer, ¿qué, hermanos? Sabios. Por eso, no se canse de escuchar la bendición de Dios. Llegará el tiempo en donde Dios va a hacer algo extraordinario. El ángel del Señor estaba en el fuego. Los profetas de Dios hablan mucho del fuego. La Biblia habla acerca de esto. ¿Se acuerdan que el apóstol Juan dijo de que él tenía llamas, los ojos como llama de fuego y sus pies como columnas de fuego? ¿Por qué es importante que nosotros entendamos que Dios está en el fuego? Porque es una llama viva. Y cuando Dios te prende, nadie te puede matar. ¿Estás entendiendo? Si Dios prende su llama aquí y te la llevas a tu casa y mantienes esa llama del altar, esa llama no se va a apagar. Porque Dios es fuego vivo. Amén. Por eso dice el verso 4, Éxodo 3, 4 y 5. Viendo Jehová que él iba a verlo, llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿De qué habla el calzado? ¿Por qué Dios no le gusta tu calzado? Porque el calzado de Moisés tenía, hermanos, 40 años. Amén. De que estaba haciendo cosas que no eran agradables a Dios. ¿Qué significa? ¿De qué nos habla el calzado? Dos cosas. ¿De dónde hemos estado? ¿De dónde hemos caminado? ¿Dónde estás? ¿Y qué haces? Eso es lo que Dios está hablando. El calzado habla de nuestro trayecto. El calzado habla de nuestras decisiones. Y cuando las decisiones y nuestro trayecto no es bueno ante Dios, Dios te dice: quita tu calzado, tu caminar no me agrada. No puedes estar delante de mí de esa manera. Él entendió. ¿Cuál es la meta que Cristo nos puso? Sed santo como vuestro Padre Celestial es santo. Eso es lo que dijo. ¿Ven? Entonces, si te sientes expuesto al fuego de Dios, lo tienes todo. Porque desde el momento que Moisés se acercó, el Señor le dijo: te voy a cambiar tu calzado. Ahora ya no lo vas a hacer a tu manera, ahora lo vas a hacer a mi manera. Y lo primero que hizo Moisés es decirle al Señor: ¿cómo yo? Si yo no soy nadie. Por lo mismo, hijo, porque ya no eres tú, soy yo. Tú no lo vas a hacer solo, yo lo voy a hacer por ti. Lo que antes no podías, hoy lo puedo. Hoy puedo en Cristo todas las cosas y me fortalecen, porque ya no soy yo, es Él en mí. ¿Amén? Y cuando nosotros vemos la bendición, no importa que tú hayas fallado a Dios, no importa que tú hayas llegado lejos, si Dios tiene otra vez una visitación de Él a tu vida y te dice: quítate el calzado, y tú lo haces, Él te va a calzar otra vez. ¿Qué dice la palabra? Que como a novia nos ha ataviado. Amén. Dios nos ha dado todo para que volvamos ¿a qué? A vestirnos como Él. Gloria a Jesús. Y le dice que en el verso 12: ve, porque yo estaré contigo, y esta va a ser tu señal de que yo te he enviado. Hermano, cuando usted vuelve al Señor, usted trae una señal. Fíjense
Cuando escudriñamos la palabra de Dios, que Caín le dijo al Señor: no, pues yo ya cometí todos los errores y cualquiera me va a matar. Y el Señor le dijo: te voy a poner una señal y nadie te va a matar. Pero su corazón no cambió. Yo no sé si usted está entendiendo esa palabra. Dios te puede volver a levantar y te va a dar señal. Y Dios te va a cuidar. Pero si no cambias, te vas a perder. Podrás vivir acá en la tierra, pero la otra tierra no te lo aconsejo. No te vayas a querer vivir, porque no creo que vaya a ser el cielo. Hay algo serio que Dios nos habla. El carácter que hay, que tenemos que tener cuando somos expuestos al fuego. El carácter de Moisés era débil. No podía él, ni va a poder. Yo tampoco puedo, pero en él lo podemos hacer. Yo no soy mejor que usted. Todos somos iguales ante el Señor, expuestos. Pero una cosa hago, dijo Pablo, yendo hacia adelante. Ahí es donde yo quiero ir, caminar hacia adelante. En este día, yo te quiero decir que Dios es un Dios del presente. Dios estuvo en tu pasado, pero es un Dios del presente. Y va a estar también en tu futuro. Y si no se ha cumplido algo en tu vida, no significa que no lo va a hacer Dios. Significa que tú te estás adelantando al propósito de Dios. ¿Cuántas veces he dicho aquí en la iglesia? Si Dios te quiere dar algo y tarda, es porque es grande. No es lo mismo un parto de un ratón, 2 semanas, a un elefante que casi es 2 años. Si tú quieres tener un ministerio de ratón y ser igual que un ratón, hazlo. Pero si tú quieres que Dios te procese, que Dios te dé algo bueno, espera en Dios. Amén. Espera en Dios, porque Dios sabe hacer las cosas bien. Amén. Dios sabe hacer las cosas bien. Y yo le creo al Señor. Si yo me he esperado lo más, Señor, ayúdame a esperar lo menos. Porque Dios lo va a hacer, hermanos. Él es el gran yo soy. Es esa misma persona que vio Juan, que no pudo contener. Y dice que se postró como muerto. Ese es el mismo Dios del cual yo te predico hoy. Dios te desea visitar en esta clausura. Solamente que le des a Él las bendiciones. Dios quiere que tu yo sea el yo público, no el yo que no quiere que alguien vea. Dios quiere que seamos transparentes con Él. Dios quiere amarnos. Dios quiere saber las bendiciones. Jeremías dijo: tu palabra arde en mí como fuego. Yo no sé si alguna vez has experimentado que una vez has oído un mensaje y te quema. Y si te quema es porque te está purificando, es porque te está tocando, es porque Dios se está levantando en tu vida. Dios exhortó al pueblo y lo vuelvo a decir: tú puedes hacer altar a Dios una y otra vez, pero hay algo que no haces, y eso es quitar las. Si tú sigues dejando la ceniza, ¿qué es la ceniza? Ay, me miró mal la hermana. Ay, es que esto, ay, es que lo otro. Estás juntando ceniza que no vale la pena. Dios te quiere limpio. Dios te quiere libre. Que lo veas a Él. Amén. Que camines con Él. ¿Qué pasó con Moisés? Su fe fue cambiada. Cuando llegó donde el faraón, se encontró con 2 problemas: con un corazón duro y un pueblo con dudas. Pero el fuego que ardía en Moisés era el mismo. Allí
En la apertura aprendimos el primer principio de gloria. Toma una persona para cambiar la ciudad. Una persona. Dios anda buscando una persona que le crea. Y si somos nosotros, Dios va a hacer grandes cosas. Amén. Gloria a Jesús. Voy terminando. Lo que Dios ha hecho a nuestra vida es grande. Hoy decides tú si ser blanco o seguir enterrando tu vida en la arena. Eso trabaja por un tiempo, pero tarde o temprano Dios te va a desnudar. Dios te va a avergonzar. Pero si tú estás en la cobertura de Dios, vas a estar bajo la sombra de sus alas. Y Dios quiere que estés ahí. Amén. Un llamado a mi manera no trabaja. Pero cuando Dios me llama, es para siempre. Cuando quieren decir, Señor, ya no quiero el método de Moisés. Yo quiero mejor ir a la segura. Que si voy a estar escondido, que sea en tus alas.